Como cada año, el Día Internacional de la Mujer es una fecha muy destacada en cualquier calendario, pero ¿alguna vez has pensado que tu empresa puede aprovechar al máximo este día tan señalado? Es que se trata de una gran ocasión para que los compañeros y compañeras de trabajo interactúen entre sí, sobre todo ahora que muchos de ellos están teletrabajando. Y es que cada año, el 8 de marzo, la Organización Internacional Women's Day lanza un tema para conmemorar los logros sociales, económicos, culturales y políticos de las mujeres. Este año el tema de la campaña es Rompe con los estereotipos, y este puede ser un buen punto de partida para planificar cómo celebrar el Día de la Mujer en una empresa. Y si estás pensando en cómo hacerlo y organizarlo, no te preocupes, este es tu vídeo, este es para ti, así que acompáñame hasta el final y no olvides suscribirte y darle a la campanita para estar al día con todo el contenido de marketing que subo cada semana. Y un buen like, que eso siempre ayuda. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! Muchas empresas están buscando formas de crear conexiones entre sus empleados, ahora que muchos de ellos trabajan desde casa, y una forma de hacerlo es utilizar las fechas señaladas para crear diversión y compañerismo. Y la celebración del Día Internacional de la Mujer es una excelente manera de involucrar a los colegas y hacer que interactúen y se sientan una vez más parte del equipo. Otra razón para celebrar este día es la oportunidad para las marcas de mostrar sus valores para crear una conexión con sus audiencias. Y esto es lo que en marketing denominamos propósito de marca. Y hoy en día, los usuarios prefieren la comunicación bidireccional y buscan apoyar a las marcas que tienen los mismos valores que ellos. Por ello, si realmente una marca tiene valores solidarios y desea ganar visibilidad, debe demostrar que le preocupa. Y a continuación te voy a dar algunas ideas y recursos para celebrar el Día de la Mujer en una empresa. ¡Vamos allá! Trivial del Día de la Mujer. ¿Quieres saber cuánto saben tus trabajadores sobre la historia de este día? Pues bien, para averiguarlo, puedes invitarlos a participar en un trivial del Día de la Mujer. Y aparte de ser un reto divertido, puedes convertir este trivial en un cuestionario educativo y agregar comentarios a las respuestas para que los participantes puedan aprender más sobre el trasfondo de la celebración. Esta es una acción fácil en la que los compañeros de trabajo pueden participar, ya que se trata simplemente de responder algunas preguntas. Y si los empleados de tu empresa no están acostumbrados a participar en campañas en redes sociales, esta podría ser una buena dinámica para llevar a cabo de forma interna. Por supuesto, cuentas con la aplicación de Easy Promos Trivia de Conocimientos para configurar la dinámica fácilmente. Quiz a contrarreloj. Si deseas que haya más competencia, debes crear un quiz a contrarreloj. Con ello, puedes convertirlo en una competición entre los participantes en la que deban responder todas las preguntas en el menor tiempo posible y dejar que tus colegas lo intenten varias veces durante la campaña para que sus puntuaciones se vean publicadas en un ranking. Y otra opción de los quiz es convertirlo en un aciértalas todas, en la que los participantes no pueden parar hasta que no acierten todas las preguntas, y es muy divertido. O la última opción es un quiz del tipo muerte súbita, lo que significa que si el participante se equivoca en una pregunta, no se le permite responder a más preguntas. Algo aún más competitivo. Test de personalidad. En esta prueba puedes crear las personalidades tú mismo e incluso puedes hacer que coincidan con la personalidad de los trabajadores de tu empresa. Cuando los empleados tengan los resultados de sus pruebas, podrán compartirlos entre ellos para saber qué personalidad tiene cada uno. Ojo que justamente para no caer en estereotipos, es importante que te apoyes en un equipo de recursos humanos o de psicología, incluso si quieres que el test sea adecuado a este tipo de conmemoración. Ahora bien, sabemos que a la mayoría de las personas no les importa mostrar en redes sociales donde trabajan, especialmente si les gusta su trabajo y si se sienten parte de una comunidad. Por eso te recomendamos los concursos mención más hashtag, como otra forma de celebrar, por ejemplo, el Día Internacional de la Mujer. Este tipo de concurso animará a los trabajadores a interactuar entre ellos, tanto en el chat de la empresa como en las redes sociales. A continuación vemos un ejemplo que llevamos a cabo desde la propia Easy Promos, utilizando el hashtag Each for Equal. Aquí, los empleados subimos nuestras fotos en Twitter e Instagram utilizando el hashtag de la campaña y mención a Easy Promos. Pero si crees que tus compañeros de trabajo no tienen ganas de publicar su foto en las redes sociales, puedes convertir la acción en un concurso de fotos interno. Y de esta manera, solo tienen que ir al enlace que les compartes y subir su foto. Y también puedes activar aquí la votación para crear algún incentivo para los empleados y así fomentar su participación. Y luego, claro, contando con su permiso, puedes compartir
compartir algunas de las fotos en los perfiles sociales de la empresa. Otra idea es aprovechar la ocasión para que tus compañeros de trabajo se expresen sobre esta temática. Puedes pedir su opinión, por ejemplo, sobre el estado actual de la equidad en la sociedad o en la empresa, o lo que ellos hacen personalmente para luchar por la igualdad, haciendo un concurso de textos para tu empresa. Y si ves que tu empresa está compuesta de valientes, también puedes hacer un concurso de vídeos. Elige la pregunta o tema específico sobre el que deben hablar o mostrar, y si los trabajadores de tu empresa son usuarios, por ejemplo, de TikTok, puedes pedirles que suban su vídeo en esta red social, primero usando los hashtags oficiales de la campaña con mención a la empresa y luego pedir que lo compartan en el concurso. Y esto creará visibilidad tanto para la campaña como para tu marca, aprovechando la viralidad de la red social. Además, aquí también puedes activar las votaciones para fomentar la competitividad y la originalidad de los vídeos. Y finalmente, otra forma de celebrar el Día de la Mujer con tus trabajadores es premiarlos con productos gratis, muestras o merchandising de la empresa. Para ello, puedes crear una dinámica de sorteo con momentos ganadores, donde los usuarios tienen que registrarse para saber al instante si han ganado un premio o no lo han ganado. Algo que es muy sencillo y divertido, ¿no crees? Como puedes ver, hay muchas formas de celebrar el Día Internacional de la Mujer en una empresa. Y con Easy Promos puedes elegir y personalizar tu campaña para que coincida con tu imagen corporativa. ¿Qué te parece la idea? Déjame saberlo todo en los comentarios, que siempre los leo. Y no olvides suscribirte y darle a la campanita si te gusta este contenido y un buen like, que eso siempre ayuda. Y aquí te dejo otro vídeo del canal que debes ver porque es brutal, y estos botones para que conozcas mis otros canales. Nos vemos en un próximo vídeo. Muchísimas gracias.